Bendecidos con toda bendición. Bienvenidos a una reunión más del conocimiento espiritual. Algo que nunca antes se había predicado sobre la faz de la tierra. Y como no se había predicado sobre la faz de la tierra, entonces estos son misterios que Dios tenía preparados para develarlos, para darlos a conocer. O sea, que en estas enseñanzas nosotros entendemos cosas que nunca antes se habían podido entender. La semana pasada estábamos hablando del pan de vida. Anteriormente estábamos hablando de palabra de vida. Cuando viene la enseñanza del Espíritu, el conocimiento espiritual, que ya es Dios el que está enseñando esto, entonces la palabra anterior viene a ser de muerte. Porque si allá no había vida, o no se hallaba un entendimiento claro de las cosas, entonces no había beneficio. Ahora estamos viendo nosotros el beneficio del entendimiento, el beneficio del conocimiento. Y después vendrá entonces el beneficio que se ha necesitado siempre, el beneficio material. Detrás de ese beneficio ha ido toda la gente durante toda la historia. O sea, cuando nosotros somos declarados herederos, somos declarados hijos de Dios, tenemos el beneficio de Dios. Y vamos a tener aquellos beneficios que tuvo Abraham, aquellos beneficios que tuvo Moisés, aquellos beneficios que tuvieron cuando ellos manejaron una obediencia en cuanto a la enseñanza de Dios por medio de una promesa. Ahora vamos a ver algo bien importante. Vamos a ver cómo es el Hijo del Hombre. Porque está el Hijo de Dios, está Jesucristo hombre, pero también aparece el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre traía una labor. El Hijo del Hombre puede ser un género, como lo es Jesucristo, o también puede ser una persona que trae un conocimiento, una palabra. Eso nosotros lo vamos a ver a través de lo que está escrito. Antes vamos a ir al consejo para la siembra, y el consejo para la siembra en esta oportunidad está en Gálatas. Gálatas 6, siete y 8. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto significa que cuando usted siembra en el ministerio del Espíritu, de ahí lo que va a recoger primeramente es el conocimiento espiritual, que es la vida eterna. La vida eterna es una doctrina. Obviamente, el hablar, el hacer negocios con Dios en este punto de vista, le va a traer a usted beneficios tanto espirituales como materiales. Primero viene el conocimiento. Con el conocimiento usted administra su dinero de tal manera que se le multiplica. Si usted está dudando que eso no es cierto, otra cosa no se puede hacer
para su prosperidad. Entonces, pues, ya cumplimos con la enseñanza para la siembra, para que usted siembre, para que usted se prospere. O sea, es una enseñanza para su prosperidad. Bueno, entonces vamos a entrar al consejo de la palabra del Espíritu, que ya les dije cómo es el Hijo del Hombre. Ese es el título. ¿Cómo es el Hijo del Hombre? Cuando nosotros hablamos del Hijo del Hombre, es porque el Hijo del Hombre aparece en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Porque en Jesús de Nazaret estaba toda la deidad. Jesús de Nazaret tenía todo el conocimiento. Por eso es de que nosotros hemos aprendido aquí que Jesús de Nazaret decía: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el día del Señor. Y ahora vamos a ver cómo era que Jesús de Nazaret interpretaba lo que era el Hijo del Hombre. Pero obvio, Jesús de Nazaret siempre decía: escrito está. Todo lo que él hablaba era porque estaba escrito. Y todo lo que nosotros hablamos aquí también es porque está escrito. En esta oportunidad, primeramente, vamos a ir a Ezequiel, en el capítulo 3, verso 16. Esto es importante. ¿Por qué? Porque usted lo puede ver en su casa y corroborar si lo que yo le estoy leyendo es lo mismo que tiene su Biblia. Ezequiel, capítulo 3, verso 16, dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Nosotros ya sabemos que Jehová es el Señor. Entonces dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quiere decir que cuando viniera el Hijo del Hombre iba a ser una atalaya. Un atalaya es aquel que aparece en el balcón del reino donde habla el rey, pero en esta oportunidad él va a dar el anuncio porque el rey así se lo ha pedido. O sea que esa palabra tiene autoridad, porque es palabra de parte del rey. Esa es una atalaya. Entonces el Hijo del Hombre dice aquí que iba a ser una atalaya, que iba a oír palabra de Dios y le iba a servir para amonestar. Vamos a seguir leyendo. Y los amonestarás de mi parte. Verso 18. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces nosotros estamos viendo en Ezequiel 3:16 al 21. Dice: pero si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Quiere decir que el Hijo del Hombre tiene una responsabilidad a través de la palabra, a través de lo que enseña.
Quiere decir que cuando venga el Hijo del Hombre, viene un juicio. Porque es lo mismo que cuando la palabra se da y aquel no la cree, automáticamente se convierte en hijo de maldad. Si la oye, la cree y es obediente a la palabra, entonces este es un hijo de Dios por la obediencia. Entonces por eso es que en Isaías decía: obediencia quiero. Ahora vamos a ver en los libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la historia de Jesús de Nazaret, cómo Jesús de Nazaret maneja lo que es el conocimiento del Hijo del Hombre. Vamos a ir a Mateo 16, versos del 13 al 17. Mateo 16, 13 al 17 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es la pregunta que hace Jesús? Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que cuando aparezca el Hijo del Hombre, quien lo va a revelar es el mismo que le reveló a Pedro quién era Jesús de Nazaret. ¿Y quién era Jesús de Nazaret? Era el Hijo del Dios viviente. Pero al principio él preguntó: ¿quién es el Hijo del Hombre? Quiere decir que nadie sabía, ni Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Ahora vamos a continuar. Mateo 24, 29 al 44. Mateo 24, 29 al 44. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Note esto: cuando habla de aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no voltea a ver para arriba, ni de noche cuando hayan estrellas, pensando que ahí va a aparecer una señal. No, cuando habla del cielo está hablando de una doctrina, la doctrina celestial, una enseñanza. Entonces en esa enseñanza va a aparecer la señal de quién es el Hijo del Hombre. Esto no es físico, es a través del conocimiento. Entonces voy a volver a leer el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Repito, no es nada físico, es a través de un conocimiento. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. O sea, cuando este ministerio se engrandezca, entonces estos van a ser los ángeles que anuncien
que el Hijo del Hombre está predicando la palabra de verdad, la palabra del Espíritu, oyendo la voz de Dios y comunicándosela a los hombres. Es bien sencillo de entender, muy difícil de creer. Entonces va a aparecer alguien que predica lo que dijo allá en Ezequiel. ¿Qué va a hacer el Hijo del Hombre? Va a oír, va a predicar, unos se van a convertir a la enseñanza espiritual, van a nacer de nuevo, van a recibir el beneficio del Espíritu, y estos serán hijos de Dios. Y el que no, entonces se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta el 44. Verso 36. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hablando Jesús de Nazaret. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para los que no conocen, y vamos a repetir la historia, que Noé entró al arca, Dios cerró la puerta. Cuando comenzó el agua, aquellos llegaron, tocaron, mataron, y esa puerta no se abrió. Esa es la historia del arca de Noé. Y dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea que el Hijo del Hombre también era el Señor, era la venida del Señor. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, el Hijo del Hombre se va a manifestar cuando venga una enseñanza que le diga a usted que esta es la palabra de Dios. Si la cree, será hijo de Dios, y si no la cree, pues será hijo de no sé quién, pero no de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de un evangelio espiritual, es que educa a sus hijos. Eso dice ahí en Hebreos: al hijo a que ama, ese amonesta, corrige, azota, y aquel que toma por hijo, este recibe la... Bueno, o sea, todo esto concuerda. Todo esto es una revelación. Entonces, vamos a continuar. Mateo 25 del 31 al 34. Mateo 25 del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando nosotros vemos lo que el Hijo del Hombre hace apartar unos de los otros, esto no es físicamente, esto es a través de una doctrina. Entonces la doctrina hace esto. El Hijo del Hombre, solo cumple lo que decía ahí en Ezequiel. Él es como la atalaya, como un atalaya, que sale al balcón y da las instrucciones del rey. En este caso, las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios vienen a través de un conocimiento. Por eso es que les decía yo la vez pasada, y alguien me dijo: ala, tan enojado, ya casi. No, lo que pasa es que la palabra es así. Y tiene que decirse como tiene que decirse. De hecho, Jesús de Nazaret, los discípulos dijeron: tu palabra es dura, Señor, y todos están yendo. Si quieren, se pueden ir ustedes también. José Luis de Jesús lo dijo de otra forma. Digo, aquí hay 3 puertas grandes. Usted puede escoger la que mejor le guste para poder irse. Porque es mejor que se vaya y no que esté fastidiando donde no entiende. Entonces, esto no es ser uno grosero. Esto no es que uno esté enojado y que usted se sienta lastimado o molesto por esto. Esta es una palabra espiritual que tiende a dar un beneficio que es única y exclusivamente para los hijos. A los hijos no les gusta que los disciplinen, que los enseñen. Los hijos a cierta edad piensan que tienen el padre más malo de la tierra, pero a su tiempo se dan cuenta que no era ninguna maldad, sino era una protección, era guardarlos, cuidarlos, estarlos viendo. Pero el hijo quiere libertad, y todos aquellos padres que le han dado libertad al hijo después se están arrepintiendo. Algunos visitándolos en las cárceles, otros luchando para sacarlos de las garras del vicio de las drogas, otros de la delincuencia, algunos hasta de las maras. Y bueno, de hecho la enseñanza es espiritual. El ejemplo que les estoy poniendo es material. Entonces, el conocimiento, la enseñanza de Dios, que es una doctrina, que es la doctrina del Dios vivo, entonces alguien tenía que desempeñar ese trabajo. Y aún Jesús dice: cuando venga el Hijo del Hombre, Él hará esto. Cuando venga el Hijo del Hombre, Él dirá esto. Él hará juicio. Por eso les decía yo, José Luis de Jesús, él traía una palabra de muerte. No podía traer las 2 palabras, de muerte y de vida. No. Él traía una palabra que era de muerte. Después venía otro que traía una palabra que era de vida. O sea, pero Dios estaba en los 2. Por eso es que Dios los mata y Dios los resucita. Pero como era por una predicación, tenía que usar 2 hombres, porque Dios siempre ha usado hombres. En toda la Biblia ha usado hombres. Y le puedo mencionar yo 10, 15 de hombres que Dios haya usado para un propósito. O sea, que no se alarme, no se asuste, ni comience a juzgar sin conocimiento, menos sin entendimiento. Bueno, continuamos. Entonces, hemos entendido claramente que el Hijo del Hombre viene desempeñando una labor. Ahora, podemos nosotros juzgar a través de lo que está escrito qué era lo que el Hijo del Hombre iba a hacer, y si la historia enseña, corrobora que el tiempo del Señor, o sea, el día del Señor, el día del Hijo del Hombre, llegó. ¿Por qué? Porque vamos a tener otras enseñanzas más adelante donde le van a ir fundamentando,
donde le van a ir cimentando esto, de manera que no haya duda alguna. Yo pienso que por el momento sería hablar de más. Cuando venga la otra enseñanza, entonces veremos un poco más claro. Por el momento entonces nos declaramos como Dios nos declara en el ministerio del Espíritu, en la palabra de poder, en la palabra de verdad. Y conforme esto se está enseñando, se da cuenta usted que no puede haber otra en ninguna parte ni parecida. Esta es la autoridad de Dios con el respaldo de lo que está escrito. Bendecidos con toda bendición.